Hola amigos, ahora vamos a hablar acerca de algunos mitos y neomitos, de por qué, bueno, de qué se trata cuando hablamos de esto. Y bueno, lo vamos a aplicar en relación a Porfirio Díaz, que es lo que hemos estado aquí estudiando un poco en el grupo. Y bueno, pues de él, como sabemos, pues sí, los mitos son los que tradicionalmente los sabemos desde la escuela primaria, ¿no? Bueno, algunos dicen que es la historia de la SEP, pero no es exactamente así, fíjense, porque ya, aparte de que los libros de la SEP han cambiado mucho, pues no siempre lo aprendemos ahí, sino que simplemente a veces son como tradiciones, como una idea que tenemos de Díaz, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la idea de que fue un dictador, ¿no? Y que bueno, que había reprimido libertad, todo eso. En parte sí es verdad, ¿no? Pero bueno, no solamente esa es la historia. Y ahora vienen los neomitos, ¿no? Que algunos nos dicen que son la verdadera historia, pero tampoco, porque ya en estos neomitos ya les voy a comentar uno, por ejemplo, que dicen que ya es el mejor presidente que hemos tenido, o que todo en su periodo estuvo bien, que su periodo todo era paz. Y bueno, esos ya son neomitos, ¿por qué? Porque se van del otro lado y también niegan una situación que era real. Entonces, bueno, pues para evitar caer en mitos y neomitos, pues siempre hay que ver ambas partes de la historia, sobre todo en esa época, porque los contemporáneos a él también se llegaron a quejar de estas cosas, de la falta de libertad, de la falta de democracia, y bueno, también en lo contemporáneo también llegaron a felicitar esta política económica que había dado a ganar, sobre todo en la infraestructura. Entonces hay que reconocer ambas partes. Y ojo, cuando alguien nos quiera decir, ¿saben qué? Esta es la verdadera historia. ¿Por qué? Porque este concepto de la verdadera historia, bueno, pues se dio anteriormente cuando alguien decía, ahora sí voy a ser muy imparcial y les voy a contar cómo sucedió, ¿no? Y por ejemplo, ahí teníamos a Bernal Díaz del Castillo con su verdadera historia sobre la conquista de México. Por ejemplo, a Bulnes, ¿no? Cuando dice la verdad sobre Juárez, la verdad sobre Díaz, la verdad sobre el Segundo Imperio, ¿no? Entonces, ellos trataban de ser supuestamente imparciales y decían, esta es la verdad, pero bueno, somos seres humanos y como sabemos, no hay alguien que sea dueño de la verdad. Por ejemplo, cuando estamos en un problema, por ejemplo, ¿no? De unos vecinos que se pelearon y cada quien ve su parte, ¿no? A lo mejor a alguien le cae bien uno de los vecinos y va a hablar a su favor, y al otro le cae bien el otro vecino y va a hablar a favor del otro. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos y desde dónde veamos la situación, pues es donde vamos a opinar. Entonces, por ejemplo, a Bernal Díaz del Castillo esto se le critica, ¿no? Cuando él decía, esta es la verdadera historia de la conquista. Bueno, sí, está bien, es tu visión, pero tú lo estás viendo también desde la visión de los conquistadores, ¿no? Obviamente, porque no podía tener él otra visión, él venía con los conquistadores. Entonces, bueno, y decir, por ejemplo, Bulnes, ¿no? Bulnes estaba criticando a Juárez, también criticó un poco a Díaz en su momento, más a Juárez, pero bueno, si estás viendo desde un punto que tú no estás aceptando esa política, pues obviamente tu verdad va a ser esa. Entonces, hay verdades relativas, ¿no? En la historia. Bueno, relativo no quiere decir que todo sea válido. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener pruebas, ¿no? En donde se sustente. Pero actualmente ya la historia, así como se maneja el método de la historia, ya no podemos hablar de una verdadera historia, ¿no? Porque eso ya se convertiría en un dogma de fe, ¿no? Del cual no debemos de dudar, y no es cierto. Aquí siempre salen nuevas pruebas, nuevos documentos, y tenemos que reinterpretar la historia. Entonces, eso hay que evitarlo, eso de decir, es la verdadera historia o yo solamente tengo la razón. Hay que saber integrar ciertas partes de estas historias, porque hay varias que se intercalan y todas tienen razón, ¿no? Puede ser un punto de vista desde los campesinos, que para algunos era bueno, para algunos era un represor, desde el punto de vista, por ejemplo, de los inversionistas, ¿no? A algunos les convino, a otros no. Entonces, eso es lo que se trata de estudiar en nuestro grupo de Porfirio Díaz, no estar alabando a nadie, ¿no? Haciendo un culto, por ejemplo, nos puede caer bien el personaje, ¿no? Pero ya elevarlo así como a decir que fue perfecto y fue un santo, eso no es así, ¿no? Somos humanos todos. Y del otro lado, pues sí, tampoco era un demonio, o sea, hubo algunas cosas buenas en su gobierno también, entonces eso es lo que se trata de equilibrar y bueno, para eso es este post, para que no caigamos en mitos o en neomitos, sino que sepamos combinarlos y a pesar de que a lo mejor a algunos les caiga mejor, y a otros les caiga peor, de todas maneras, pues sepamos reconocer esa otra parte, ¿no? Que hubo con esta historia.